Well, I'm just going to be adding a few comments. Algunos comentarios a este análisis tan impresionante de la crisis. Mis comentarios tienen que ver un poco con la transición de lo que vamos a estar mirando mañana, que son las dimensiones políticas de la crisis económica, y estos se manifiestan sobre todo en la zona europea y con la posibilidad de un número importante de países europeos que están forzados a salir del euro o a medidas mayores ofensivas hacia los trabajadores. Pero antes de mirar en esto, quiero mirar el cuadro aquí, es uno en el que la desigualdad y la pobreza en el mundo y la producción redundante crean un déficit masivo y creciente de la demanda que pone mucha presión sobre las tasas de beneficio y que crea la posibilidad de una espiral que cae, que además apoyan los gobiernos de la deuda privada. Y los gobiernos realmente están apoyando que los pobres y las personas con salarios bajos compren hipotecas que nunca van a ser capaces de manejar, llevándolos a la ruina y al desahucio de sus nuevas casas con una deuda muy pesada que recae sobre ellos. Esta es una historia terrible que todavía está ocurriendo delante de nuestra vista todos los días y que ya ha tenido unas repercusiones políticas tremendas. Quiero preguntarme, ¿qué se puede hacer con esto? Ha habido la llegada de nuevos movimientos en la izquierda que piensan que pueden enfrentarse al fenómeno. ¿Por qué se espera que ellos lo resuelvan? Bueno, tienen que intentar salir de las trampas que ha creado las políticas que Bob ha estado señalando. Un ejemplo que me gustaría mencionar es que Susan se refirió al hecho de que nos entrevistamos con Rafael Correa, el presidente de Ecuador, y él nos dio un relato fascinante sobre el problema de la deuda pública de Ecuador, que como muchos países del tercer mundo, llegaron al país encontrándose con una deuda enorme para un país pequeño como Ecuador, y antes de que llegara la crisis, una de las primeras cosas que hicieron cuando llegaron al gobierno es tener una comisión que auditaría y examinara todas las deudas que caían sobre el Estado y sacar recomendaciones para hacia aquellos que habían prestado el dinero, presionando a los funcionarios ecuatorianos de forma corrupta. Algunos estaban ligados al tráfico de armas,
con Estados Unidos o Francia. Finalmente, la Comisión de Auditoría trazó toda esta estructura de la deuda y decidió y llegó a la conclusión que 3 billones podían ser repudiados y otros podían ser reducidos en su tamaño. Esto se aceptó y se hizo de una forma muy sólida y efectiva que no ha sido capaz de ser atacada. Creo que es un ejemplo muy interesante porque pienso que parte del problema que nos está señalando Bob es que las sociedades están fuertemente endeudadas en todos los niveles, no solo del gobierno, por ejemplo también las de las viviendas, causa y bueno, y también de las empresas y las corporaciones y en gran medida también de los bancos y las instituciones financieras. Realmente no conocemos la situación de la mayor parte de los grandes bancos. Probablemente estos grandes bancos de Alemania y Estados Unidos han invertido en armamento. Casi seguramente por eso la canciller alemana tiene este odio tan grande a cualquier cosa que pueda representar la caída del valor de estos activos. También así que esta enorme cantidad de deuda, muchos de estos sistemas de deuda están escondidas en el sistema de bancos en la sombra, regulados por autoridades públicas que no dan cuenta, actúan en la sombra justamente. No es un sistema abierto. Los sistemas los activos se cotizan, por así decirlo, por debajo del mostrador, como se suele decir, no en mercados abiertos. Digamos, los mercados abiertos, los mercados libres están subvirtiendo el propio sistema de mercado libre, cotizando activos que no cotizan en el mercado libre. Digamos, se trataría de sacar este sistema en la sombra y también la economía de los hogares y las condiciones de las familias bajo estos hogares a las que se vendieron créditos hipotecarios para que pudieran comprarse la casa. Se les contaron los riesgos que corrían. Han de cancelarse esas deudas. Eso es algo que un gobierno radical puede hacer. Sería bueno para el capitalismo. Podría restaurar la demanda, por ejemplo. Si cancelas, haces una quita de la deuda hipotecaria, en España habría una capacidad, un aumento de la demanda. No hay duda de eso. Hay una ambivalencia, por así decirlo. Sería efectivo también para los bancos. Los fondos de pensiones perderían valor y habría algo de verdad en ello. Sí, podrían identificar algunos fondos de pensiones que son fraudulentos y que viven solo de la infratributación de muchos ricos. Digamos, son fondos de pensiones que tienen exenciones fiscales. Así que hay muchos puntos de aplicación, digamos, de solventar el problema de la deuda sin que caiga en manos de los trabajadores. Para lo que podría haber un respaldo público para este trabajo debe hacer gente preparada. Bob ha hablado de las medidas keynesianas relativas al precio de los activos bursátiles y desde luego a medida que se intenta restaurar la demanda, sin duda
seguimos en la esfera de la circulación y sería importante. El keynesianismo tradicional solo funciona con conceptos amplios de demanda pública o gubernamental, ¿no? Como estímulo de la demanda, y Bob hacía mención a la producción redundante, producciones enormes, redundantes. En una economía del valor de uso, un gobierno radical podría identificar formas de inversiones de valor real en tecnologías verdes, en infraestructuras necesarias, en inversiones en sanidad, educación. Con el concepto general de economía del valor de uso sería posible desarrollar programas que fueran más allá de la esfera de la circulación y entraran en la de la producción. Hay un libro de Mariana Mazzucato, El empresario público se llama, que comienza examinando algunas de las acciones. Tengo que explicar que es una socialdemócrata que acepta el capitalismo, pero tiene ideas interesantes que podrían ser recogidas y promovidas por un gobierno más radical en una dirección más fundamental. Y quiero terminar diciendo que esto puede parecer algo visionario, pero cómo podemos hablar de economía del valor de uso o hacer quitas de deuda o cambios, grandes cambios en la propiedad o en la propiedad de los activos. Bueno, algunos aspectos históricos. El rescate, por ejemplo, es algo, fue algo importante, tenía que ser algo importante, no solo para las finanzas, sino en todo el Estado. Se le hizo por el secretario del Tesoro y el presidente del Tesoro salvar a los bancos gigantes. Se nos dijo que en una hora tenían que firmar un documento que prácticamente los nacionalizaba. Hubo que hacerlo porque no había alternativa. Tanto en la derecha como en la izquierda, la gente se dio cuenta que, digamos, el Congreso estadounidense no estaba totalmente de acuerdo, puesto que hubo que votarlo 2 veces. Y el Tea Party se desarrolló a partir de esto, pero también Syriza y la izquierda radical griega se desarrolló como reacción ante acontecimientos de este tipo, de que esto había de ser rechazado, es algo que ha de ser tomado en serio. Wolfgang Munchau, uno de los grandes analistas del Financial Times, hace 2 semanas dijo que tanto Syriza como Podemos tenían razón. Es decir, un escritor de finanzas, un articulista de finanzas muy vinculado a las corporaciones, decía estas cosas. Es decir, hay un clima distinto que demanda cambios radicales, puesto que esos cambios radicales responden a la realidad. Una referencia a Cuba en los 60, no la hice en mi anterior exposición. Allí hay una economía del valor de uso. Digamos, hay pleno empleo prácticamente, el dinero va a la educación, a la reforma agraria, los jóvenes y adolescentes van al campo, digamos, para hacer campañas contra el analfabetismo. Hay unos sistemas sanitarios y de cuidados avanzadísimos. Jaime Pasos, el director del Banco Nacional de Cuba, decía que teníamos que, digamos, que impulsar la demanda y acabar con el desempleo. Y ha sucedido. Y esto, las masas cubanas han renovado su apoyo a la revolución cubana, ¿no? Puesto que ha producido
una transformación socialista real. Pero los 3 primeros años fueron una gran prueba de transformación de la producción, así como de las finanzas, actuando con valentía para crear un nuevo modelo social. Y me permito haber mencionado esto, Cuba, porque hoy vivimos un día histórico de victoria de la Revolución Cubana. Algunos de vosotros sabréis que se ha anunciado que Estados Unidos, después de 52, 55 años, han reconocido al gobierno cubano y la Revolución Cubana. Algo, obviamente, podría haber un nuevo equilibrio en el Congreso. Cuba seguirá teniendo problemas, el bloqueo crea tantos problemas para el país, pero que el gobierno estadounidense reconozca a Cuba es, bueno, una confesión plena del fracaso de toda una estrategia para estrangular la revolución cubana. Y esto es lo que está sucediendo. Gracias. Si todavía quedan fuerzas y alguien quiere hacer alguna pregunta rápidamente antes de concluir la sesión, podemos hacerla ahora brevemente. Acumularemos varias para que contesten conjuntamente. Es una pregunta rápida, casi estoy sin voz además, a los dos ponentes, el papel que ha tenido desde los años 80 para acá en la transformación, en el cambio en los criterios de riesgos de las entidades bancarias. Cuando se concedían antes los créditos hipotecarios, se ponían unos límites. Aleja un poco. Se ponía... ¿Qué canal es? 2. Sí, yes. Es una pregunta rápida y es en cuanto... Es que tengo la voz tomada. No, que le separes el micro un poco. Así. Y es el cambio que ha habido desde los 80 para acá en toda Europa y en Estados Unidos, yo creo que desde los 70, en los criterios de riesgos de análisis de hipotecas, porque hasta los 70-80 se concedía el 80% del valor de tasación del bien y la renta destinada a pago de la deuda total de una familia tenía que ser del 33% máximo de la renta disponible. Cuando se empezó a titulizar las hipotecas y con una avaricia los bancos empezaron a hacer todo un desarrollo de valores ficticios sobre las propias hipotecas, la titulización yo creo que es uno de los enormes orígenes del problema, porque la titulización lo que creó es, y mi pregunta es esa, para terminar, si la titulización está en el origen de la especulación y de la crisis. Solo... No tira, ya. Solo un par de cositas. No sé si el análisis lo vais a colgar porque con la densidad que ha tenido, seguramente a muchas personas nos gustaría leerlo redactado. No sé si lo vais a publicar para que lo informéis si se puede conseguir el texto, ahora o dentro de un futuro. Y luego la pregunta es... dentro de lo que he podido seguir de la exposición, no sé si las implicaciones del análisis, al hablar de cómo se han ido controlando, por ejemplo, los tipos de interés, cómo se fueron creando los productos derivados financieros y tal,
hay un relativo control de la clase capitalista sobre las consecuencias de sus acciones en el medio plazo o en el largo plazo. No sé qué piensas de si las implicaciones de tu análisis hablan de un control relativo sobre las consecuencias de sus acciones o no las controlan prácticamente en cierto margen. Gracias. Ok, cerramos con esta cuestión y mañana se pueden retomar parte de las que hayan quedado pendientes. This is the last one. Sí, una pregunta rápida. ¿Cómo es posible que en el análisis que se ha hecho de la digamos, virtualización de la economía capitalista, cómo es posible que esta virtualización no haya provocado que se parase un poco el desastre ecológico, sino que ha venido aumentando, ¿no? Es curioso que la economía real desaparezca, pero sin embargo Bueno, voy a tomar la última pregunta como la primera porque tiene la respuesta más rápida. Yo no estoy en lugar para... Bueno, la pregunta que habéis preguntado muy retóricamente es ¿por qué la crisis ecológica no está más cercana a tu presentación? Porque no la tienes en cuenta. Lo único que puedo decir es que si eso fuera el centro de mi presentación, no podría hablar de nada más. Y también porque si eso fuera el centro de mi presentación, sería mucho mejor que lo hiciera alguien que esté mucho más informada sobre la crisis ecológica que yo. Yo solo puedo dar unos trazos de lo que el capitalismo, por su necesidad de expansión, para posibilitar su continuo proceso de beneficios, y que es este es nuestro punto de partida. Creo que otros lo pueden hacer mejor. Yo quiero decir que los capitalistas no pueden vivir sin expandirse, no pueden decir dónde se expanden, dónde es menos catastrófico a nivel ecológico o donde es una gran innovación o en la... Ese es, digamos, en resumidas cuentas. Las otras dos preguntas, creo que, bueno, que de alguna forma van juntas. Una tenía que ver, era como una pregunta técnica sobre la titularización. La titularización de los bancos, que los bancos tomen las hipotecas y permiten que a las personas que estén hipotecadas, particular a personas que en realidad no están capacitadas para tener un contrato hipotecario. Y eso se convertía en títulos derivados que se vendían a los inversores, fondos de alto riesgo, etcétera. Esto es un ejemplo de, por así decirlo, de finanzas modernas. Bueno, para responder a tu pregunta, en estas finanzas modernas todo parecía bajo control, sabían lo que hacían. Pueden tener muy malos resultados, como hemos visto, y el caos, lo que para ellos le dan la bienvenida. Para mí está claro. Ambas cosas son ciertas. No es precisamente lo que quieren el caos, pero por lo menos no tienen que pagar. Para ser más concreto, el modo en que los bancos hacen beneficios estos días no es por la intermediación bancaria,
moviendo dinero de quienes tienen excedentes a corporaciones o personas que lo necesitan para invertir y expandirse. Eso no es lo que estaba sucediendo. El modo técnico de decir las cosas es que las corporaciones que necesitan el dinero no lo toman de los bancos, no lo toman prestado, sino que van al mercado de bonos y piden prestado. Y, en cierto modo, los bancos, digamos, lo hacen mediante lo que se llama, por así decirlo, el intercambio de valores en nombre de otros. Digamos, compran activos a medida que financia su expansión. ¿Y cómo se pudo permitir que esto sucediera? ¿Y qué hace el gobierno al respecto? Diría que hay 3 puntos clave para comprender este proceso y creo que remiten a los puntos a las políticas de las que hablaba Robin. En primer lugar, el gobierno comprende, y desde finales de los 60 sabían que no se podía restablecer el ciclo manufacturero y tuvo que apoyarse en las instituciones financieras para, mediante la desregulación financiera, crear nuevos campos de financiación y permitir que muchas personas hicieran mucho dinero. Pero estas eran expansiones especulativas. ¿Y cómo pudo hacerse esto posible? Que esos bancos estúpidos siguieran con eso. Mientras ellos especulan y siguen especulando, saben que habrá un hundimiento, pero sabemos que hubo una grande transformación institucional de los bancos que hacía posible esto. Los bancos ya no son instituciones privadas en el sentido de que sus propietarios, digamos, se la juegan con sus inversiones. Las personas que ahora son los dirigentes de los bancos están completamente separados de los accionistas. Había antes asociaciones entre dirigentes e accionistas. Ahora quienes deciden a dónde va la especulación y las compras de activos, la titularización de hipotecas, basura, etcétera, estas personas son capaces, están en condiciones de ganar millones y billones mientras no haya impagos. Estaba meridianamente claro que las personas que habían comprado, que habían adquirido estas hipotecas, no iban a poder pagar en 2 o 3 años. Había una certidumbre casi completa que esas hipotecas eran basura. Pero como la música seguía sonando, los dirigentes de los bancos y corporaciones siguieron haciendo fortunas mediante sus enormes remuneraciones y stock options, etcétera, etcétera. Como decías, debían estar locos, iba a haber un hundimiento, pero como el presidente del Banco de Inglaterra ya dijo y fue explicado por muchos críticos estadounidenses, en los 90 Goldman Sachs y compañía se dio cuenta de que iba a haber un problema y abrieron la vía para, digamos, el conocimiento de los rescates, de regulación, separación de la realización de beneficios de la realización de dividendos y generación de las condiciones para que luego hubiera rescates. La lección general que hay que sacar de esto es que la finanza ha dejado de ser fundamentalmente económica o productiva, es política.
trata de política y de poder, y cada punto del proceso de la realización de beneficios está íntimamente conectado al poder de los bancos. Y no necesitáis que os cuente mucho del poder de los bancos en Estados Unidos y del sistema bipartidista en los 90, y las relaciones entre demócratas y finanza, etcétera, etcétera. Y esto aseguró estos acuerdos, y me parece que en el pasado hubiera dicho esa gente que decía, bueno, que eso es la espuma de la economía, no estás llegando a la base de la producción. Digamos, un punto de vista keynesiano reformista, eso habría dicho yo, pero hoy pienso que el corazón de la economía es las finanzas, es el corazón y el modelo de la realización de beneficios en todo el mundo y en todos lugares. En las corporaciones, los beneficios de las corporaciones no se invierten en la universidad, sino que van a los principales directivos. Tenemos una politización de la economía y en particular el poder de la finanza y la pérdida de funcionalidad de las finanzas. En este momento, aunque no tenemos el poder para ir en esa dirección, sí tenemos el poder de dejar claro lo que está sucediendo y lo que es tan feo. Ellos no estarán satisfechos con la situación, pero sí lo estarán, digamos, con la manipulación de los tipos de interés, la creación de burbujas mediante las facilitaciones cuantitativas, etcétera. Pero la cuestión de la pérdida de función de las finanzas y la conexión total del sistema político, con eso nos da una manera de intervenir políticamente que no tiene por qué ser únicamente reformista, sino que las reformas se tornan en revuelta, y creo que deberíamos apostar, por así decirlo, por ello, puesto que las finanzas han dejado de ser productivas. Aquí está esta sesión un tanto accidentada y nos vemos mañana a las 6 de la tarde, ¿ok?